Aquí los cristianos ya no están, los santos ya no están, han sido arrebatados. Porque dice que nosotros no vamos a estar para la ira de Dios. Sí estaremos en la ira de Satanás. O sea que eso Seremos que acabas de perseguidos y tal. Esto ya Estamos. no va a haber cristianos aquí. leer, lo que acabas de leer de los caballos, de los seres... Sí, de los caballos sí. Claro, Sí, porque habla de persecución, acuérdate. Claro. Dice, el último caballo dice que será y perseguirá a los Y las santos, trompetas ya no están. serán aborrecidos, serán perseguidos, serán matados. Menos mal que no vamos a trompeta ¿Y no hay la opción de diga que porque- hayan sido arrebatados y eso se refiere a los cristianos, a la gente que se convierte después? ¿Que se convierte cuándo? Pues después del arrebatamiento. Después del arrebatamiento. Que sean arrebatados antes. Bueno, esto va haciendo las películas, ¿es así? Sí. Es que ya te digo, hay los que son pretribulacionistas, los que hay mid-tribulacionistas y los pre-ira, o los que están justo en la tribulación, la gran tribulación. Dice que en un momento que se arrebatarán. Lo que estamos leyendo aquí, más o menos por donde va la línea de esto, es que será pre-ira, antes de la ira de Dios, que seremos arrebatados, porque si no, como que no cuadra mucho. Pero ya digo, eso cada uno que lo estudie y que mire, porque si nos ponemos a mirar, las otras doctrinas también tienen su base teológica. Claro. El caso es que hay muchas líneas de pensamiento y hay muchos teólogos que han dedicado su vida a estudiarlo y hay 4 líneas de pensamiento, entonces no vamos a ser presumidos aquí decir que nosotros tenemos la razón, ¿no? O que esta es la línea de pensamiento, a mí es la que más me cuadra, pero también estuve mirando las otras y también tienen su parte de razón. Por eso os digo que estamos haciendo así luego cada uno, que escoja, que lea, que busque del Espíritu Santo. Y lo más importante de todo, como decíamos al principio, es estar preparados. Que cuando venga el Señor nos encuentre velando, despiertos, en la actitud correcta. Eso es lo más importante. No es, viene ahora, acordaros del siervo que dice, mi patrón va a llegar más tarde, entonces coge y se pone a golpear a los otros siervos y a dejar todo sin hacer y a emborracharse. Dice, cuidado que no sabéis cuándo va a venir el amo de la casa, puede venir a la primera vigilia, a la segunda, a la tercera, pero al criado que encuentre haciendo malas cosas será castigado duramente. Entonces lo más importante de todo esto es llevar una vida con amor a Dios. Da igual cuando sea el arrebatamiento. En el caso también vemos que Jesús nos dice que vendrá como un ladrón en la noche. Cuando menos lo esperemos, seremos arrebatados. El día que, porque decía que ni Jesús, que ni yo sé el día ni la hora, solo mi Padre que está en los cielos. Entonces, de aquí podemos saber que va a haber guerra, rumores de guerras, que va a haber persecución, estas cosas, ¿no? Que nos dice Jesús en Mateo 24. El día del arrebatamiento no lo sabemos. ¿Cuándo va a ser? Si decimos, bueno, va a ser pre-ira, primero tienen que pasar todas estas cosas, bueno, me acomodo, hago como las 10 vírgenes, me quedo dormido, pero ¿sabes lo que pasó con las 10 vírgenes, no? Que luego cuando, es el momento donde está mi aceite, cuando fueron a por aceite llamaron y no me les dijo, no os conozco, y se cerró la puerta. O como los días de Noé, que también habla la Biblia, ¿verdad? Que Noé 120 años haciendo el arca y diciendo a la gente, ¡que os vais a ahogar! Y, este tío, qué loco, si no llueve, aquí no llueve, no hay mar, este está loco y tal. Y luego cuando llegó, cuando vieron que se venía todo encima, el diluvio, dice que, ¿quién cerró la puerta del arca? ¿Noé? No. Dios cerró la puerta del arca. Imaginaron Noé dentro del arca, escuchando a toda la gente dando golpes, ¡ábrenos, ábrenos, ábrenos! Y Noé sin poder abrir la puerta. Hay un tiempo de juicio. Dios es justo. Y hay un tiempo de juicio. Hay un momento para arrepentirse. Hay un momento para nacer de nuevo, para llevar una vida cristiana. Pero cuando va a llegar un momento en que no va a haber tiempo de arrepentirse. ¿Os acordáis de Lázaro y del rico? La parábola. Dice que había un hombre rico que vivía de pegada. Hacía grandes fiestas, se lo pasaba pipa, ¿no? Tenía todo lo que quería. Y había un pobre, un mendigo, lleno de llagas, que estaba tirado a la puerta del rico,
y dice que no tenía ni las migajas para comer, que incluso los perros eran los que se apegaban de él y le lamían sus llagas con la lengua, ¿no? Me imagino que para aliviarle. Dice que se murió el pobre, el mendigo, Lázaro, y fue llevado al seno de Abraham, ¿no? Y dice que fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y dice que murió el rico y se fue al Seol, ¿no? Y cuando estaba allí, pasándolo mal, con un gran tormento, le decía, miraba para arriba y decía, Padre Abraham, dile a Lázaro que venga, que moje el dedo en un poco de agua y me toque la lengua, porque en este gran tormento tengo mucha sed y tal. Y le decía a Abraham, mira, hijo, ya es tarde, ya no se puede. Dice, ya es tarde, ya no se puede, tuviste tu momento, porque ahora hay una gran sima entre nosotros y vosotros y no se puede hacer. Entonces el hombre se acuerda y dice, yo tengo 5 hermanos, y dice, bueno, pues entonces manda a Lázaro que vaya a donde mis 5 hermanos y decirle que todo lo que hemos estado escuchando toda la vida era cierto, que no se pierdan. Y dice Abraham, mira, ni aunque un muerto resucite, creerán. Si no han creído los profetas, si no han creído antes, ni aunque un muerto resucite, creerán. Pues va a llegar un momento en que no va a haber oportunidad para arrepentimiento. Va a llegar un momento que va a haber un juicio de Dios y que ya no va a ser tiempo para arrepentirse. Por eso hay que aprovechar el momento de arrepentimiento y el momento de vivir para Dios. El momento de entregar nuestro corazón a Dios y vivir para Dios. Entonces nos va a dar igual si es preira, si es tribulacionista, pretribulacionista o posttribulacionista. Nos va a dar igual, porque cuando venga nos va a llevar. Vamos a ver a los muertos que fueron antes que nosotros y nosotros, ¿os acordáis, no? Arpazo, un momento, ¿no? El zarpazo de león, ¿no? El arpazo, bueno, eso es una metáfora mala. El arpazo, que seremos arrebatados. Dice que los muertos resucitarán primero y en un momento no abrir de ojos nosotros. O sea, estaremos viendo como los muertos van resucitando y se van formando sus cuerpos en el aire y nosotros subiendo hasta donde está Cristo, en las nubes. Pero eso siempre y cuando hayamos nacido de nuevo y estemos viviendo en la voluntad de Dios y preparados y dispuestos con vuestros lomos ceñidos. ¿Os acordáis que ceñir los lomos que era, no? Estar preparados, ¿verdad? Para una tarea que es la que tenemos que tener. Y estar despiertos y velando. Bien. El quinto ángel, Apocalipsis 9. Dice, vi una estrella que cayó del cielo y se dio del pozo del abismo. Fijaros, El quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo, y salió humo del pozo como un humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron las langostas sobre la tierra y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado, no que los matasen, sino que las atormentasen 5 meses, y su tormento era como un tormento de escorpión cuando hiera al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Y el aspecto de las langostas eran semejantes a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro y sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer y sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro y el ruido de sus alas eran como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Aforión. El primer ay pasó, y aquí que aún vienen otros 2 ayes después de esto. El sexto ángel tocó la trompeta y una voz entre los 4... El sexto, no es una pregunta. Esto no lo ha escrito Juan, lo ha escrito Stephen King. A ver, es que... O sea, se les dio el derecho de que tocasen a todos menos los que tenían el sello de su frente de Dios. Pero dijiste que ya no estábamos.
pero va a haber unos 144.000 que dice que no serán tocados. Eso lo vamos a ver después. Son judíos, 144.000, 12.000 de cada tribu de Israel. Son 144.000 judíos que, luego vamos a ver en un versículo, que no serán tocados, que no pueden ser tocados. No pueden ser tocados, pero después van a ir al cielo, ¿o no? Sí. Y que Sí, no sí, pueden sí, ser sí. tocados ni en la ira Sí, de Satanás ni en la ira O sea, de que Dios. Ese están aquí. O sea, que se arrepentirán luego. Sí, digamos. ellos y muchos más se van a arrepentir de la nación de Israel, porque el trato de todo esto con Dios es que la nación de Israel se arrepienta y que un montón de judíos crean en Cristo y O sea, que es sean una segunda redimidos. oportunidad. Sí, porque Digámoslo Dios, así. sí, mira, luego vamos a leer que todo esto viene desde el Bueno, principio es del otra tiempo, oportunidad, son ¿no? profecías. Son profecías de que el pueblo de Israel va a venir desde los 4 puntos cardinales a Pensaba Jerusalén que la y película van que a me estar había aquí. visto me habían fallado ya. Sí. Pero ¿Qué va? Si Dios siempre ha tenido misericordia de su pueblo y los va a levantar. Sí, Luis. es una película brasileña, pero está muy En buena. esa quinta trompeta hay una parte que dice que en el versículo 4 que dice, y se le mandó que no dañase a la hierba de la tierra. Pero si vemos en el primer ángel, dice en el versículo 7, del 8-7, dice que quemó la tercera parte de los árboles y quemó toda la hierba verde. Será la tercera parte. La tercera parte de toda la... De los árboles y de la hierba. Entonces aún quedan otras 2 terceras partes. La tercera parte de la luna, la O sea, tercera la parte mitad. del sol, la tercera parte de las estrellas, la tercera parte de los árboles, la tercera... Vamos a ver Toda la la luna así. No, sí, no. Yo leí. Es que mire, que aquí dice claro: quemó la tercera parte de los árboles y se quemó toda la hierba verde. Toda, dice. Me imagino que será de la tercera parte esa de los árboles, porque aquí nos dice que no dasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni ningún árbol. Tampoco. Entonces, vemos que aquí dice también habla de ningún árbol. Entonces será de las 2 terceras partes de los árboles que quedaban. Digo yo, ¿eh? Que no lo estoy diciendo. Sí, de pronto ya había crecido la hierba. De aquí a la primera trompeta la Cuando llega al cielo le pregunta a David. Dice, y el sexto ángel tocó la trompeta y una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios diciendo al sexto ángel que tenía trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados contra el río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. 200 millones de ejércitos. 200 millones de personas. Ah, Y oí su número. Así vi en visión los caballos y el jinete, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres. Por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y sus colas, porque sus colas eran semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, plata, bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Ni así. Algo así nos pone parecido también en Jeremías. Sí, luego hay un montón de Jeremías, El pueblo de luego anda Israel y todo. con Zacarías, Isaías. Esos son... Todo esto está en toda la Biblia. Que yo había preparado un poco sobre la segunda venida, un poco del Antiguo Testamento, un poco por encima, que está bien interesante. Pero toda la Biblia es como un cordón, desde el principio hasta el final. Y aquí en esto del Apocalipsis, mucha gente dice, no, el Apocalipsis mejor que no, porque no se entiende y tal. Pero el Apocalipsis viene con otros libros. E incluso
la gente que dice de no leer el Apocalipsis, pues al principio del Apocalipsis dice: bienaventurados los que leen esta profecía y lo que en ella está escrito. O sea que, si nos dice que bienaventurados, felices, dichosos los que leen esta profecía, es para que la leamos y la entendemos. ¿Que es difícil? Sí, es difícil, que requiere trabajo, requiere esfuerzo, y andar mirando libros del Antiguo Testamento, sí, pero es muy edificante. Por lo menos sabemos lo que va a pasar. Fíjate, ¿cuánta gente quiere saber el futuro? Pues nosotros estamos viendo. Pues nos podríamos montar una tiendita de campaña de eso. Adivinamos el futuro. No, que no nos hacen ni caso. He escuchado, yo le traigo un estudio de que un 90%, 80%, así, no sé qué, se cree que de todos los dirigentes desde hace no sé cuánto tiempo han estado consultando a videntes, a futurólogos y de todo esto. De los dirigentes del mundo, ¿eh? Una encuesta, lo leí el otro día. Digo yo, no veas, ¿no? Pero luego te pones a pensar y dices, claro, esta gente lo que quiere saber es el futuro, lo que va a pasar, para tener algo con que Para ellos anticiparse. poder, claro, dar un golpe de efecto, aguantarse en el poder y tal. Entonces, como humanamente no pueden, pues buscan en otra clase de poderes que para Dios ya sabéis que son abominación, ¿no? La quinta trompeta, vimos que presenta a los inconversos, atormentados por demonios durante 5 meses. En terrible agonía, pero incapaces de quitarse la vida. La sexta trompeta se relaciona con un ejército que viene del oriente, cruza el río Éufrates para participar en la gran guerra del fin del periodo de la tribulación. Bien, Apocalipsis 11. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraban sobre sus rostros y adoraban a Dios diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se iraron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar galardón a tus siervos los profetas y a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Fijaros en esta visión, lo que está diciendo, ¿no? Están los ancianos dándole gloria a Dios, y de repente dice que se abren los cielos y se ve el templo de Dios y el arca del pacto, se abre el cielo y se ve una visión del templo de Dios y el arca, y lo están viendo todos los que están aquí. Y la séptima trompeta dice que ya está cerca el fin del periodo y anuncia la venida de Cristo y el establecimiento de su reino. Sin embargo, esta trompeta introduce otra serie de 7 juicios que aparecen en rápida sucesión y se denominan las copas de la ira de Dios. Eso viene en Apocalipsis 16. Cada uno de estos es más destructivo que las trompetas del juicio y constituyen un derramamiento final de la ira de Dios sobre la tierra, preparando la segunda venida de Cristo. Tú no las explicas esas. ¿Eh? Y esas no las explica. ¿Cómo no las explica? No las detalla como lo que pasa cuando tocan las trompetas. Sí. A las copas también lo detalla. Un poco más rápido, pero bueno. Dice, hay una gran, Apocalipsis 16, vamos. Hay una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban a su imagen. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y este se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre los fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. ¿Sí? Y oí el ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eras, y que eres, y que has de venir, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues se lo merecen. También oí otro desde el altar que decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual le fue dado quemar a los hombres con fuego,
y los hombres se quemaron con el gran calor, y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el río de este se secó para que estuviese preparado el camino para los reyes de Oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia, de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para unirnos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean sus vergüenzas. Y lo reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo del trono diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos, voces y truenos y un gran temblor de tierra, y un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para dar el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como el peso de un talento, eran 47 kilos. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Bien, la sexta copa está relacionada con la preparación de la gran batalla de Dios, que se centra en un lugar llamado Armagedón, por lo que esta batalla recibe el nombre de la batalla de Armagedón. Aquí los reyes de la tierra y sus ejércitos se reúnen para la batalla, que es en Apocalipsis 16-14. La copa final descrita en Apocalipsis 17-21 consiste en un gran terremoto que destruye las grandes ciudades del mundo, trae juicio sobre Babilonia y hace desaparecer las islas y las montañas. El clímax de esto es una gran tormenta de granizos, como de un talento de peso, unos 46 kilos, que destruyen todo lo que ha quedado. El mundo está en un estado de caos y destrucción. Bueno, esto es lo que va a pasar, ¿no? ¿Qué quede vivo después de eso? Y en guerra en el momento de la segunda venida de Cristo. Vale. Luego está la batalla de Armagedón, que la veremos el próximo día, que dice que es en el valle de Josafat, o Armagedón, que le llama aquí. Luego viene en el Antiguo Testamento, que es el valle de Josafat. Y parece ser que se van a reunir un montón de naciones y van a pelear, van a intentar arrasar con Jerusalén. Pero dice que cuando venga Jesús va a poner los pies sobre el monte de los Olivos y que se va a partir, el monte se va a hacer plano y se va a partir entre eso. Vienen en Zacarías, ya los leeremos. Es bien interesante, ya veréis. ¿Qué es? La segunda venida. Mira, puse aquí un apunte. Sabéis que muchos teólogos habéis escuchado a veces, ¿no? Yo he escuchado muchas veces, ¿no? De orar para que los dirigentes sean, que Dios vaya poniendo más dirigentes cristianos en el mundo, para que el mundo vaya mucho mejor y haya paz y el mundo sea un lugar de paz y de amor y tal. Pero es que la Biblia no nos dice esto. Yo no, No. porque estamos perdiendo el tiempo ahora mismo. Sabemos que aquí lo que va a pasar es que va a venir el hombre el anticristo, y va a crear todas estas cosas, y que va a haber la tribulación, la gran tribulación y esta destrucción. Esto es el futuro, ¿no? Según la Biblia, de lo que nos va a pasar. Entonces, está muy bien, es muy bonito y muy romántico esto de orar para que haya paz en el mundo y que sea todo paz y tal, pero estamos viendo que los tiempos están llegando al final y que esto es lo que va a pasar, ¿no? La gran tribulación que estamos viendo hasta ahora es el preludio de la segunda venida de Cristo, ¿no? Y es cuando Jesús viene y va a cambiar todo, ¿no? Vamos a leerlo. La segunda venida, como el reino que lo sigue, que es el reino milenial, es uno de los temas más importantes de las profecías del Antiguo Testamento. Los grandes pactos de la Escritura se relacionan con el programa de Dios, los pactos de Abraham, Israel y David y el nuevo pacto. Gran parte de la revelación de los salmos y los profetas mayores giran en torno a este tema, la segunda venida de Cristo, y que todo Israel
Todos los israelitas van a ser juntos y van a ser salvos, todos los que, bueno, un gran remanente, ¿no? Vamos a leerlo en Deuteronomio, bueno, mira, viene Daniel, Zacarías y Apocalipsis, es donde más fuerte viene el tema de la segunda venida de Cristo, pero vemos también en otros sitios, por ejemplo, como Deuteronomio 30, del 1 al 3 dice: sucederá que cuando hubieran venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, te arrepintieres de medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado el Señor tu Dios, y te convirtieres al Señor tu Dios y obedecieres su voz conforme a todo lo que mando hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces el Señor hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te haya esparcido el Señor tu Dios. Esta profecía habla de la reunión de Israel en su tierra, otra vez, que va a recoger a todos los judíos y los va a meter en su tierra, ¿no? Y que Israel se convertirá al Señor espiritualmente. Entonces el Señor dice que volverá a traer tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y te recogerá de todos los pueblos a donde te hubiera esparcido el Señor tu Dios. Bien. En el Salmo 2 dice: ¿por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan y los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. Salmo 2, está hablando el salmista que por qué pasa esto, ¿verdad? Dicen los dirigentes: hagamos pedazos sus cadenas, librémonos de su yugo. El Rey de los cielos se ríe y el Señor se burla de ellos. En su enojo los reprende, en su furor los intimida y dice: he establecido mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo proclamaré el decreto del Señor: tú eres mi hijo, me ha dicho él mismo, te he engendrado. Pídeme y como herencia te entregaré las naciones, tuyos serán los confines de la tierra. Estamos viendo profecías de la venida de Cristo, la segunda venida de Cristo, ¿vale? Gobernarás a las naciones con puño de hierro, las harás pedazos como a vasijas de bronce. Estamos viendo lo que estamos viendo antes de la ira de Dios, ¿verdad? Vosotros los reyes sed prudentes, dejaos enseñar, gobernantes de la tierra. Servid al Señor con temor, con temblor, rendidle alabanza. Besadle los pies, no sea que se enoje y seáis destruido en el camino, pues su ira se inflama de pronto. Dichosos los que buscan en él refugio. Este salmo se cita, creo que es el que se cita más veces en el Nuevo Testamento, y dice que Jesús y los apóstoles lo entendieron como un salmo mesiánico, un salmo del Mesías. Un salmo mesiánico quiere decir un salmo que habla de Jesús, del Mesías, ¿no? Y se encuentra el pleno cumplimiento en Cristo. Se le llama Salmo del Mesías Príncipe, porque presenta como una visión maravillosa un tumulto, motín de los pueblos que se levantan contra el Señor ungido. El propósito ha sido de Dios de exaltar a su propio Hijo y el reinado final de este Hijo sobre todos sus enemigos. Bien, aquí vemos, estamos viendo lo que hablamos de la batalla del Armagedón y de cuando Cristo viene a reinar. El Salmo comienza... Disculpe, ¿sigues hablando del Salmo? Sí, Salmo 2, sí. El Salmo empieza con una dramática pregunta retórica. ¿Por qué se amotinan los pueblos y piensan cosas vanas? La historia es igual. La historia es una sucesión de peleas y guerras. Ha habido, según me he estado enterando, entonces entre todo fidedigno, pero en la historia del mundo que se conozca, ha habido un periodo de paz en toda la tierra de 25 años. En 6.000 años parece que solamente ha habido un periodo de 25 años en la totalidad de la tierra. Imaginaros, ¿eh? Bueno. Juntándola entre todas o 25 años seguidos. 25 años seguidos. 25 años seguidos donde no ha habido ninguna guerra. En 6.000 años de historia de la humanidad. Que se sepa. Sigue siendo cierto lo que dice Juan, que el mundo entero está bajo el maligno. Las guerras son de hombres entre hombres, pero sabemos quién es el que está detrás de todas las guerras, ¿no? Como dice Juan, aquí el mundo entero está bajo el maligno. Él es el que mueve, ¿no?, las cosas malas, ¿no? El que trama todo lo malo que los hombres puedan hacer, ¿no?
dice, tramar es el mismo verbo en hebreo que meditar. O sea, dice que cuando la gente trama, piensa lo que está haciendo para hacerlo, ¿no? Medita lo que están haciendo. Y cosas vanas es paralelo de traición o engaño. Bueno, aquí está hablando de que los dirigentes, la gente de la tierra meditan en hacer malas cosas e ir en contra de Dios. O sea, no es algo que hagan